Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 2 Tesalonicenses, esta carta que Pablo le escribe desde Corinto, el puerto de Corinto. Y él, juntamente con Silvano o Silas y Timoteo, habían fundado en 3 semanas, 3 sábados, 3 días de reposo. Y ahí surge una iglesia nuevita. Y Pablo está preocupado como un padre por sus hijos. Y va a comenzar alabándoles. Qué lindo cuando uno, viste que nosotros somos los papás de siempre marcar lo malo, pero nos cuesta reconocer lo bueno. Y no es solamente meta palo y a la bolsa, sino necesitan ánimo nuestros hijos, aliento, cuando hacen bien, ¿no es cierto? Y justamente Pablo quiere alabar a sus hijos, y lo dice en el versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. 2 cosas que resalta el apóstol. Primero, la fe. La fe que es fundamental para poder crecer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo se produce la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también la fe crece mediante las pruebas. Dios prueba nuestra fe. A ver si confiamos en Él. Cuando te están cascoteando el rancho, Lorena, cuando viene el enemigo y quiere desanimarte y que vos entregues el terreno, Dios dice: levántate en el nombre de Jesucristo y pelea en el nombre de Dios, porque Él está contigo. Ahora, qué lindo, Pablo comienza alabándoles a sus hijos. Después el versículo 4 dice: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, porque por vuestra perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿Por qué los va a alabar? Porque ellos estaban persistiendo, avanzando en medio de la aflicción, del dolor y la persecución. Y yo dije que esta iglesia fue forjada en medio de la persecución, de la aflicción y el sufrimiento. Ahora, ¿qué tipo de cristianos levanta Dios? Buenas noches. Cuando uno se forja en el fuego de la prueba y la persecución, vas a tener hermanos, hermanas fuertes en la fe, que nada ni nadie los va a poder detener. A veces nosotros criamos a nuestros hijos, buenas noches Raquel, tratando de que no se golpeen, que no se lastimen, que viste, entre algodones. Pero la vida no es tan fácil y tan linda como nosotros a veces queremos evitarle el dolor y el sufrimiento. La vida es dolor y es sufrimiento. Y es importante prepararles también para la adversidad. No para la caricia solamente, sino para el sopapo, ¿se entiende? Espiritual, que va a venir de parte del mundo y de parte del diablo. Esas son las 2 fuentes que provocan la persecución, la aflicción de los creyentes. El mundo, que lo maneja el enemigo, y el mismo Satanás y sus demonios. Por eso nosotros nos sentimos tan raros. Porque nosotros, nuestra casa, no está acá. Dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso, dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Estamos perdidos acá. No tenemos nada que nos pueda llenar ahí afuera. Y el mundo, cuando uno vive como Cristo quiere, dijo Pablo, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución.
Te van a perseguir por ser distinto, por ser diferente. El único loco que va para el otro lado y todos vienen para este. Toda la multitud dice, ¿a dónde va? Yo voy para allá. Estás loco. ¿Por qué no seguís a la multitud? ¿Sabés que el camino ancho, que es el camino fácil, que es el que toma la mayoría, conduce a la perdición eterna? Y el camino angosto, que lleva a la vida eterna, son pocos los que la hallan. Dios no te está engañando. Dios no te miente. Si no, no sería Dios. Pero a veces predicamos un evangelio que no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Y acá, ¿qué estamos viendo? Cristianos nuevitos, recién convertidos, que los están persiguiendo, afligiendo, pero ellos no van a desistir. No se van a desanimar. No van a bajar los brazos, ni abajo el agua. Y eso es lo que Pablo va a exaltar de los tesalonicenses. Dylan, está atento, ¿eh? Sin ruido, sin... Escuchen lo que dice en el versículo 5. Es muy importante este versículo. Ahora, uno pregunta, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué nos cuesta tanto, no, estar acá? ¿Por qué hay tanta guerra, no? Y porque estamos en un lugar que no es nuestro hogar. Estamos, viste, en el fondo de prestado y no han dado un lugarcito y la pasamos mal. Pero nosotros, nuestra esperanza no está acá. ¿Dónde está? Está allá cuando el Señor nos venga a buscar. Y Pablo quiere alentarlos en el versículo 5, dice, conectándolo con el 4, que dice, todas las persecuciones y aflicciones que soportáis, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Que hay un juicio para la iglesia que Dios permite, que debemos pasar, porque estamos en un mundo que nos odia, porque no le pertenecemos al mundo. No somos del mundo, dijo Jesús. Por eso el mundo los odia, como lo odiaron a Jesús. ¿Cómo lo trató el mundo a Jesús? Lo llevaron a la cruz, lo escupieron en el rostro, le dieron de puñetazo, lo azotaron, lo crucificaron y lo mataron. Dijo Jesús, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con los que me siguen? ¿Se entiende? Entonces tenemos que tener claridad en el versículo 5 que estas persecuciones y aflicciones que estaban pasando por ser creyentes genuinos, eso es importante, es una señal evidente del justo juicio de Dios. Esa palabra justo es crisis en griego y está hablando de distinguir y separar. Dios va a tratar a sus hijos por medio del padecimiento, permitir el sufrimiento, ¿para qué? Para purificar, para perfeccionar nuestras vidas como creyentes, que vamos hacia la perfección que es el cielo. ¿Se entiende? Entonces, no estamos acá de vacaciones, estamos acá en un mundo hostil que no nos quiere, porque no es nuestro estado, no es nuestro lugar, no es nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Por eso el mundo nos rechaza, por eso el mundo nos resiste, por eso el mundo nos ataca y nos trata de lastimar. Ahora, con respecto al juicio de Dios, vuelvo a repetir, ese juicio no es un juicio condenatorio, sino es un juicio de distinguir y separar al Hijo de Dios que padece por Cristo y su fe. Ahora, cuando a una persona no le pasa nada,
O por ejemplo, no lo disciplina el Señor en la iglesia, ¿viste? Y hace una cosa que no tiene que hacer. La pregunta es, ¿será hijo verdaderamente? Porque vos te preocupás por los hijos del vecino o los tuyos. Por los míos, a mí lo del vecino lo lamento, yo no tengo nada que ver ahí. ¿Se entiende eso? Ahora, les quiero mostrar un texto que es paralelo a lo que Pablo está hablando de, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para el creyente, porque Pedro va a hablar de lo mismo en Primera Pedro, vamos a la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nosotros no estamos de picnic en el mundo, estamos en una guerra. Estamos, ¿viste cómo está Ucrania con Rusia? Hay conflicto. Israel con los palestinos. Continuamente alarmas, ataques aéreos, ¿no? Y ellos ya se acostumbraron a vivir en esa condición. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 17? Y es paralelo con el pasaje de Tesalonicenses que hemos visto. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios somos los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia, que somos las piedras vivas que formamos parte de esa casa de Dios. Los cristianos. ¿Y qué dice entonces? Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y miren lo que dice después. Y si comienza por nosotros primero, y Pedro, apóstol, se involucra, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Te pregunto una cosa, si nosotros tenemos que padecer por Cristo, ¿qué va a pasar con aquellos que le rechazan, que se ríen, que se burlan, con aquellos que hoy nos persiguen y nos tratan de lastimar? Una pregunta que Pedro hace, la vuelvo a reiterar. Si comienza por nosotros primero, una pregunta que hace Pedro, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sabe lo que va a ser el fin de aquellos que están en el mundo sin arrepentimiento? Vos podés ser el peor pecador del planeta, el más perverso, pero si tú te arrepientes de tu maldad y tu pecado y entiendes que Dios te ama y que Cristo murió en la cruz por tu pecado y tu maldad, Él puede perdonar cualquier tipo y clase de pecadores. Pero yo lo he visto cuando se condena a personas a la pena de muerte. Algunos van temblando y dicen, quiero hablar con un pastor, quiero hablar con un sacerdote. Y ahí, capaz que antes de morir, saben que viene la muerte. Ellos se arrepienten y son quebrantados. Pero otros, vos lo ves que van riéndose, burlándose de Dios, de la gente, y van al infierno. Sin embargo, ellos van con una actitud soberbia hasta el final. Entonces Pedro dice, si ustedes están sufriendo por amor a Cristo, es justo que padezcamos en esta tierra de parte del mundo, de parte del enemigo, el diablo, pero si nosotros padecemos y sufrimos y con dificultad nos salvamos, ¿qué va a pasar con aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¡Oh! Agárrate Catalina, porque eso es lo que va a estar planteando Pablo, que Dios está realizando un juicio de purificación
para el cristiano. Podríamos estudiar un texto nada más. Vamos al libro de Job, que está antes de Salmo, capítulo 23 de Job. Job 23, versículo 23:10. Justamente, hermanos, el libro de Job ha sido el manual del sufrimiento del justo. Porque no sufre por malo, es bueno. No sufre por consecuencia del pecado. No ha hecho nada para merecer el sufrimiento que Dios le va a impartir. Entonces, ¿por qué Dios lo aflige al justo? Y mira lo que dice Job, capítulo 23, versículo 10. Y grabalo y guardalo para vos, para tu corazón. Dice: pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. ¿Escuchaste bien? Cuando me haya probado el juicio en este mundo, la aflicción, la persecución, ¿cómo saldré? Como oro. Quiere decir que esta purificación del juicio es para perfeccionar al justo, para afirmar al justo, para hacerlo como Cristo. Y cuando uno tomaba un cincel sobre el mármol y comenzaba a tallar, Miguel Ángel el David estaba quitando todo aquello que no era David. ¿Se entiende? Cuando termina la obra y ven ese gigante de mármol, dijo alguien: le falta solo una cosa a esa estatua que has hecho. Era perfecta. Y le dice: ¿qué le falta? Le falta vida. Lo único que le falta. Pero vos ves los músculos, los ojos, la expresión, las venas. ¡Oh! ¿Entendés lo que estoy diciendo? Está Dios formando en este tiempo a Cristo. Y va sacando con el cincel, con dolor, lo que no es Cristo. En nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras amistades, en nuestros pensamientos. Cosas que Dios tiene que ir purificando a los santos. Y una cosa que te limpia es el sufrimiento. Es una de las herramientas divinas para poder purificar tu corazón. Lo vuelvo a leer. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Oh, ¿vos querés valer 2 mangos o querés valer fortuna? Yo quiero valer fortuna. Ajá, te voy a meter en el horno, te voy a sacar la mugre, te voy a purificar y vas a brillar. Ese es el juicio que Dios establece al justo, para el justo, para la iglesia. Es lo que está hablando Pablo. Volvemos a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Ahora, en el versículo 5 dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Mirá el propósito: para que seáis considerados dignos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir ser considerado digno? Digno significa estimado por Dios, amado por Dios. Que Dios pueda, como Pablo, golpearse el pecho y con orgullo decir: estos son mis hijos, los tesalonicenses, que no los para nadie, que aguantan lo que venga por amor a Cristo, son dignos, ¿se entiende? Y lo mismo Dios, como dijo de Job a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? ¡Oh! ¿Quién era el mejor que tenía como hijo Dios? Job, dice. Pero cuando Jesús está bautizándose en el Jordán,
hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Eso es ser digno. ¿Quieres ser tú digno de Dios? Debes sufrir por Él, como Él sufrió por mí. No fue fácil ganar mi alma. Todo lo que soportó el Señor por amor a mí, de la misma manera es como decir: ahora yo quiero mostrarle que lo amo, que estoy dispuesto a seguirle, cueste lo que cueste. Estoy dispuesto a sufrir. Hermano, si nosotros antes sufríamos por el alcohol, por la droga, por la inmoralidad, por los boliches, te mataban a palo, y vos venías de vuelta, ibas firme ahí. ¿Por qué para Cristo no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos sabés cómo vas a terminar y le seguís dando. ¿Y por qué no lo vamos a hacer para Cristo? ¿No es digno Cristo de que suframos por Él? Miren, cuando Saulo, que es el que escribe la carta, se convirtió, te voy a mostrar un texto que está en Hechos. Vamos a Hechos. Claro, vos te olvidás de quién era Saulo. Saulo perseguía a los cristianos antes. Era terrible, él era el perseguidor. Y un día se encontró con el Señor. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Saulo, Saulo, en hebreo le dijo: porque me persigue. Oh, ¿cómo yo no persigo a Jesús? Yo persigo esto, la secta del camino. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da la cosa contra el aguijón. Ahora, él se convierte, cae ciego de rodillas, postrado ante la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, lo va a mandar a uno que ore por Saulo. Ahora imagínate que era asesino y perseguía a la iglesia. Lo manda a un cristiano que va a llorar por él. El otro tenía un miedo, dice: Señor, pero vos sabés lo que me está diciendo, que ya encarcelado un montón. Y le dice el Señor a Ananías, el siervo que escoge, Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Podemos dejar de hacer ruido, hijo, por favor? Lo vuelvo a leer. Pero el Señor le dijo: porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Pero mirá lo que dice el versículo 16. Porque yo le mostraré, está hablando Cristo, cuánto debe padecer por mi nombre. Ah, ¿te gustaba hacer sufrir a los cristianos? Ahora vas a padecer como cristiano. Y realmente Pablo soportó todo por amor a Jesús. Y él decía: yo llevo en mi cuerpo los estigmas de Cristo. Él podía mostrarte cicatrices y contarte historias. Lo apedrearon, lo golpearon con vara, años en la cárcel con cadenas, con cepo en los pies, golpes, trompadas, piedrazos. ¿Entendés? Y entonces Jesús le dice: yo te voy a enseñar, te voy a mostrar cuánto vas a padecer por mi nombre. Dios no miente. Por eso, ¿saben qué? A veces me preguntan: ¿por qué no tienen tanta gente ustedes? Porque acá no le mentimos, porque le decimos la verdad. Y la gente muchas veces no quiere compromiso, no quiere cambio, no quiere que le digan que está mal. ¿Viste? Me voy a una iglesia, te tiran bendición, te tiran auto 0 kilómetros. Bueno, anda. Pero no están predicando esto, ¿eh? No están predicando la palabra de Dios. Y entonces, volviendo a Tesalonicenses, al libro, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, segunda Tesalonicenses 1:5, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por lo cual
en verdad estáis sufriendo. Yo estoy sufriendo con un propósito. ¿Sabés cuál es el propósito? Quiero ser digno. Quiero ser digno de Jesús. Como Él sufrió por mí, yo estoy dispuesto a sufrir por Él. ¿Qué te parece, hermano? Todos los grandes hombres de Dios han calculado en el precio que uno tiene que pagar para seguir a Dios, que uno debe sufrir. Te muestro otro ejemplo. En Hebreos, capítulo 11, que me viene en este momento a la mente, ¿no? El ejemplo de Moisés. Moisés se crió y nació como esclavo hebreo. ¿Conocés la historia? Los padres desobedecieron porque los varones debían morir. Dijo Faraón, no quería que se reproduzcan, dijo, bueno, que queden las nenas, ¿no? Los padres desobedecen y lo van a tener 3 meses con ellos, hasta que no pueden tenerlo más, van a hacer una canastita con brea y lo van a poner en el Nilo, y la hermanita lo va a ir acompañando a ver qué es de la vida de Moisés. Y lo encuentra la hija de Faraón. Y empieza a llorar y dice, este es de los hebreos. Y le conmovió y dice, me lo voy a llevar. Y encuentra a la hermanita y le dice, hola, ¿querés que te busque una hebrea que te lo críe? Y le dice, tráemela. ¿Sabe quién trae? A la madre. Y le pagaban encima. ¿Sabe dónde se crió Moisés? 40 años en el palacio de Faraón. Era nieto de Faraón. ¿Me entendés lo que estamos hablando? Grande, grosso, oro, placeres, lo que busque. Ahora un día Dios lo llama a los 80 y le dice, mirá, Moisés, yo quiero que vos saques a mi pueblo de la esclavitud. Y hay una cosa que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, ¿lo tienen? Versículo 24. Mira lo que dice, está hablando de la fe de Moisés. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Tenía 40. Dijo, no me interesa la posición de ser la hija. Pero no solamente la posición, los placeres de Egipto, renunció versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Escuchá lo que está diciendo? ¿Sabe lo que escogió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los placeres temporales del pecado. Mirá vos, yo voy a guiar, eran 2 millones de personas. El pobre Moisés era un pueblo de titanio de duro, corazón duro, cerviz dura. Varias veces lo quisieron apedrear a Moisés. 40 años lo guió por el desierto. Pero qué tremendo, ¿no? Porque él hizo un balance. ¿Me quedo en Egipto a disfrutar de los placeres, perdón? ¿O me quedo a padecer, a sufrir con el pueblo de Dios? Dijo, me voy con el pueblo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Y eso es ser digno. Esto no es barato. Esto vale. Esto cuesta. Esto es padecimiento. Esto es persecución. Esto es dolor. Pero ¿sabés qué? Qué lindo cuando no estás en una cárcel como estaba Pablo. Muchas veces por delincuente, por robar, por pegarle a alguien o matar. ¿Sabes por qué estaba? Por predicador. Porque hablaba el mensaje de Dios. Ahora, qué lejos que estamos hoy, ¿no? De lo que se predica. Dios no cambió, ¿eh? Y Dios está trabajando en este tiempo con su bendita, gloriosa iglesia. Está el juicio purificándola, purgando sus pecados, limpiándola, haciéndola como Cristo. Pero Pablo dice,
en 2 Tesalonicenses 1:6 ahora. Dice, porque después de todo, es justo delante de Dios, y ahora va a hablar y va a cambiar el ángulo. Primero lo enfoca sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Pero ahora va a hablar y va a apuntar a aquellos que le gusta hacer sufrir. ¿Te acordás cómo él hacía sufrir a los cristianos? Y mira lo que dice Pablo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. ¿Qué está diciendo Pablo? Quédense tranquilos, hermanos, padezcan con dignidad por mi nombre, porque esto no es para siempre. Dios tiene un tiempo establecido para aquellos que hoy los están persiguiendo y haciendo sufrir, lastimando. Dios tiene un tiempo para perseguir a vuestros perseguidores, juzgar a vuestros perseguidores. ¿Se entiende? Hay un texto que me encantó, que se encuentra en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 23. Ahora les pregunto y le hago un ejemplo, ¿no? Israel, los hebreos, ¿cuántos años tuvieron cautivos como esclavos en Egipto? A ver si alguno sabe o se acuerda. Muchos. Muchos años. ¿Cuántos? Raquel, vos sabés. Muchos años. A ver. Tiren. Sandra sabe. ¿Sabes? 400 años de esclavitud. Ahora, ¿sabés cómo le daban a los egipcios? Leña para el carbón. Los mataban a palo para que hagan los ladrillos para hacer sus enormes edificaciones. Eran 2 millones de esclavos gratis que tenían. Ahora, ¿sabés que un día se da vuelta la taba? Y vos que hacés sufrir, vas a sufrir. Vos que hacés padecer, vas a padecer. Vos que perseguís, serás perseguido. Pero no por el hombre, por Dios mismo, que viene. Fíjate lo que dice Éxodo, capítulo 23, versículo 22. Mira lo que le dice Dios a su pueblo, los que habían sido esclavos. Pero si en verdad obedecen su voz y hacen todo lo que yo digo, es condicional, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y un día Dios se cansó y dijo, llegó la libertad para mi pueblo. Lo mandó a Moisés. ¿Y sabe qué pasó con Egipto? Dios mandó 10 juicios, 10 plagas que destruyeron, devastaron, fundieron a Egipto y le mató en un solo toque el ejército completo de Faraón cuando Israel en el Mar Rojo cruzó en seco y los egipcios con sus carros y caballos y su ejército quisieron seguirlos. Dios soltó las aguas y murieron más de 5.000 soldados. Fue la única vez que Egipto se quedó sin ninguna seguridad. No se juega con Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios vengador. ¿Me entendés? Y eso es lo que le está diciendo para alentarlos. Primero los alaba, ahora los alienta diciendo, los que hoy los persiguen a ustedes serán perseguidos. Esto también es justo. Si ustedes tienen que sufrir para entrar al reino y ser dignos, ¿cómo no van a sufrir esto? Que no quieren creer, que le han dado la espalda a Dios, que viven en la inmundicia de su pecado y que no se quieren arrepentir. Dios viene a hacer justicia pronto. Y eso es lo que está hablando Pablo, volviendo allí a Tesalonicenses. Versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios
retribuir, la palabra retribuir es dar el justo pago, con aflicción a los que os afligen. ¿Qué está diciendo Pablo? Quédense tranquilos, descansen en Dios, que no es para siempre el dolor, la aflicción y la persecución. Pero, ojo, que viene Dios a afligir a los que los han afligido. ¿Viste que cuando alguien te pegaba y te agarraba de punto, ¿viste? Y uno decía, no me pegué, mirá que mi abuelo es boxeador, estaba jubilado. Uno quería tener a alguien que lo defienda, ¿no? Ahora, ¿quién defiende a los hijos de Dios, Lorena? Dios. ¿Y qué te parece cuando Dios está enojado? Y se pone las vestiduras de vengador. Agárrate. Y eso es lo que va a decir Pablo, mirá. Retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros. Ahora, todos los tiempos de Dios ya están establecidos. ¿Se entiende? Dios ha tenido 2000 años de la iglesia hasta ahora de paciencia, de misericordia y de manos abiertas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios hizo el arca a través de Noé para salvar a los pecadores, y él predicó como pregonero de justicia, ¿sabe cuántos se convirtieron en la época de Noé? Sacando la familia, ni uno. Ahora, ¿qué pasó? Terminó el arca y dice que Dios cerró la puerta. Dios tiene un tiempo. Es como una copa que va cayendo una gota tras otra gota hasta que el vaso se llena. Y cuando se llena, la ira de Dios viene. ¿Se entiende lo que está diciendo? Sí. Hermanos, Dios le dará alivio y descanso. Pero aquellos que os persiguen, que os atribulan, serán afligidos, atribulados y perseguidos por el mismo Cristo que viene. Porque dice el texto 7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. ¿Cuándo va a ser esa aflicción, esa consolación? Dice, cuando el Señor Jesús sea revelado. Ahora, Pablo va a hablar de la venida de Cristo, pero, cuando Pablo habla a los cristianos de lo que se llama la parusía, la unión con Cristo, siempre es algo lindo de consolación, de ánimo y de esperanza. Pero no está usando la palabra parusía con la venida, sino está usando otra palabra, que es la palabra, espere que la encuentro, es la palabra apocalipsis. La palabra apocalipsis, que significa alguien que ha sido velado y será revelado. Hasta ahora Cristo, cuando vino la primera vez, el mundo no lo pudo reconocer. ¿Por qué? Porque era tan humilde, porque vos lo mirabas y no veías una aureola o algo extraordinario en él. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 1. Vamos ahí. Juan capítulo 1. Versículo 10. Mira lo que dice Juan 1:10. En el mundo estaba, la primera venida, ¿te acordás cuando vino en Belén, que nació en Belén, que se crió en Nazaret? En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, del que vino, de Cristo. Y el mundo, ¿qué dice? No le conoció. El mundo no le conoció.
en esta venida en gloria que está hablando Pablo para castigar a los perversos y malvados, Apocalipsis, está hablando de que ahora lo van a ver, cómo Él es en todo su esplendor y su gloria. Ya no es aquel carpintero de Nazaret, ya no es aquel pobre que no tenía dónde recostar su cabeza, ya no va a enfrentar a los soldados romanos que escupieron su rostro, ya no va a enfrentar al liderazgo judío, no va a enfrentar a los demonios que lo acosaban. Ahora viene en gloria, viene en la nube y viene con la ropa de vengador. Y ahí Dios revelará y manifestará, lo vamos a ver Dios mediante el domingo que viene, lo fuerte que es este pasaje para que tú entiendas que Dios te está dando oportunidad, te está dando tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo nos queda. La muerte nos puede alcanzar en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí. Yo 2 semanas atrás perdí a 2 personas. Y lo más seguro en la vida es la muerte. Entonces, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Porque si no, un día vas a ver al que viene. Al que viene con ropa de venganza. Al que viene a afligir a los que han afligido a la iglesia. Cuánta muerte, cuánta sangre derramada, cuánta persecución a la iglesia de Cristo. En el primer siglo los romanos se divertían y los ponían en la arena del Coliseo romano con los leones para divertirse. Los quemaban vivos para que blasfemen el nombre de Cristo. Y vos decís, ¿será que Dios no va a hacer nada en algún momento? Y sí. Y cuando Dios actúe, agárrate, porque su venida viene pronto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y podamos meditar en esta verdad.